destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Otra vez? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, tres cosas hay en este verso. Y destruir, dice ahí, ¿verdad que sí? Destruir, ok. Aquí hay dos cosas muy importantes que yo quiero que usted vea. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10 y el verso número 10, bueno, nos dice algo muy interesante. Nuestro tema el día de hoy, hermano, lleva por título: Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Amén? Diga conmigo: Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Amén? Señor, cumple tu propósito en mí. Y vamos a empezar con el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, verso 10, donde se nos habla acerca de, todos sabemos quién es el ladrón, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo hablando nos habla acerca, ¿verdad?, de un personaje muy importante en las Escrituras, el cual, ¿verdad?, nos habla del diablo, del mismo Satanás, el cual, ¿verdad?, dice que tiene un propósito, y el propósito del diablo es el propósito de ¿qué? Es el propósito de hurtar. Él viene con el propósito de hurtar. Sí saben lo que es la palabra hurtar, ¿verdad que sí? La palabra hurtar quiere decir que vino a ¿qué? A robar, viene también a matar y viene a destruir. Amén. Bien, vamos entonces a hacer una oración para empezar directamente con nuestro tema. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo damos toda honra, toda gloria, toda alabanza. En esta preciosa noche, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, en este momento, y que se cumpla, Señor, el propósito de tu santa palabra el día de hoy en nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Ayúdanos para atesorar cada parte de esta palabra tan hermosa. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu nombre puesto en alto, que seas tú el que reciba honra, gloria y alabanza. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, y todos juntos unidos decimos amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. En San Juan, en el capítulo número 10 y el verso 10, la Biblia nos habla que tenemos un enemigo, el cual el Señor Jesucristo nos dice que tiene un propósito, y es un propósito especial. Él viene, ¿verdad?, con un propósito definido. Él no anda jugando a ser diablo, Él no está jugando, ¿verdad?, a ver qué puede hacer o a ver qué puede lograr en la vida de nosotros los cristianos, sino que la Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo, que Él viene a robarnos, ¿sí? Él viene con una intención muy especial, y el propósito de Él es robar, ¿sí? Lo segundo que Él quiere hacer en la vida del creyente es matar, y lo tercero, ¿verdad?, dice la Escritura, es destruir. Eso es todo su propósito de Él, eso es todo lo que Él viene a hacer, eso es lo que Él quiere realizar en todos aquellos que conocen del Señor Jesucristo. La pregunta sería en esta noche: ¿qué es lo que Él quiere matar? ¿Qué es lo que Él quiere hurtar? ¿Qué es lo que quiere destruir? O sea, la pregunta sería: ¿qué es lo que Él quiere hurtar? ¿Qué es lo que quiere robarte? ¿Qué es lo que quiere matarte? ¿Y qué es lo que quiere destruirte? ¿Sí? Cuando nosotros miramos esta porción, lo voy a llevar a una porción más de la Escritura. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 1. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 1, aleluya. Y vamos a leer del verso 18 al 21. ¿Quién me lo lee? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. En Mateo, en el capítulo número 1 y el verso número 21 especialmente, se nos habla que el Señor Jesucristo vino a este mundo, y Él también vino con un propósito, ¿verdad que sí? El propósito del Señor Jesucristo, dice su palabra, era el de venir a salvar a su pueblo de sus pecados.
Él venía con toda, ¿verdad?, la decisión, venía, ¿verdad?, con todo el propósito de parte de Dios de salvar al mundo, ¿verdad?, pero especialmente a su pueblo de sus pecados, lo dice, ¿verdad?, el Evangelio según San Mateo. Cuando miramos entonces, ¿verdad?, estos dos propósitos, el propósito que tiene, ¿verdad?, el diablo, el propósito que hay en el diablo y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar, ¿verdad?, que los dos traen un propósito definido, los dos vienen con un propósito fijo, los dos tienen un propósito que lograr, pero aquí hay alguien que está interesado que este propósito no se cumpla. Este ladrón está interesado que Cristo Jesús no cumpla el propósito por el cual ha sido enviado, sino que Él va a hacer todo lo que esté a su alcance, hermano, para hacer que el propósito de Cristo Jesús o de Dios en Cristo Jesús no se lleve a cabo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la historia, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que cuando Cristo Jesús nace, lo primero que el diablo hace para tratar de callar y silenciar, ¿verdad?, ese propósito en la vida de Cristo fue perseguirlo. Dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando Herodes se dio cuenta que había un rey, ¿verdad?, o alguien que había nacido como rey, dice que él se levantó y mandó llamar, ¿verdad?, a todos los que él conocía, los personajes que conocían de la ley de Dios y del Antiguo Testamento y todas las profecías. Dice que él llamó a esas personas para que le dijeran en dónde, ¿verdad?, nacería este personaje llamado Cristo Jesús. Y dice que cuando él supo dónde, él envió a un montón de soldados, de gente, hermano, armada, y empezó a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Sí? Dice, la Escritura nos cuenta, esto era una profecía que se había dado muchos años antes, hermano, y la profecía decía, ¿verdad?, que había lloro en Ramá y no había quien le consolara. ¿Por qué? Porque habían, ¿verdad?, muerto. Cuando miramos, hermano, esa profecía, se cumple en los tiempos de Jesucristo y dice la Escritura que un ángel previno a José de este problema. Dice que le dijo que se levantara, tomara a su madre y al niño y se fuera de ese lugar. ¿Por qué? Porque Herodes quería matarlo. Tanto fue así que el Señor Jesucristo tuvo que salir de su propia tierra e ir a Egipto y estar, ¿verdad?, ilegalmente, decimos nosotros, ¿verdad?, en Egipto, mientras que pasaba todo el problema, mientras que se acababa la persecución. Porque, hermano, ese día murieron cientos de niños ahí en Jerusalén. Cuando nosotros entonces vemos el propósito del diablo, el diablo estaba tratando de terminar con Cristo Jesús, estaba tratando de terminar con su propósito. Él no quería que su propósito se llevara a cabo, él quería que ese propósito se destruyera. La Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, lo primero que el diablo hace después de los 40 días y las 40 noches es, dice en el libro de Mateo, en el capítulo número 4, dice que él va, ¿verdad?, a ese desierto donde se encuentra el Señor Jesucristo y va con el único propósito de tentarlo. La palabra tentación quiere decir hacerlo caer. Le iba a presentar algo que, hermano, él pudiera codiciar y él pudiera, hermano, caer redondito en el engaño que le iba a tender. La Biblia dice que cuando lo vio después de los 40 días que estaba, me imagino, hermano, sin fuerza, sin ánimo, totalmente desgastado por ese tiempo sin haber probado alimento, dice la palabra de Dios que entonces el diablo se le aparece al Señor Jesucristo y lo primero que le dice es, bueno, si eres hijo de Dios, ¿verdad?, échate abajo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? O sea, él vino en un momento, hermano, crucial en la vida de Jesucristo. Cuando nosotros miramos a Jesús, hermano, miramos a un hombre que está, hermano, aparentemente desprotegido, físicamente está, hermano, verdaderamente desgastado, sin fuerzas, a lo mejor hasta sin ánimo, pero dentro, en su corazón, en su espíritu, él está fortificado. La palabra de Dios dice que Cristo, hermano, debate esa palabra, se defiende con la palabra y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo, al escuchar lo que el Señor Jesucristo le contesta, dice que él le lleva al pináculo del templo. Miren lo que es el diablo. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, bueno, si las cosas son así, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? Échate abajo. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando nosotros miramos las tentaciones del diablo, el diablo intentó por todos los medios hacer que el propósito del Señor Jesucristo no se cumpliera. Que el propósito que Dios había puesto de darle salvación al pueblo de Israel no se llevara a cabo. El propósito de Satanás era, hermano, hurtar o robarle al Señor Jesucristo, ¿verdad?, el propósito de Dios en él. Él quería, hermano, hacer que Jesucristo no pudiera cumplir lo que él venía a hacer en esta tierra. Cuando nosotros vemos entonces que después de la tercera tentación que le propone el diablo a Cristo, ofreciéndole todo el mundo y todo lo que tiene a cambio de que él se postre y lo adore, y vemos que el Señor Jesucristo rechaza su oferta y le hace dejar claro al diablo que, verdad, solo hay un Dios a quien se le debe uno humillar, adorar y exaltar, y ese es el Señor Todopoderoso. Él mismo dice que se aleja y se va, y entonces vinieron ángeles y le servían. Cuando miramos esto, a partir de ese momento, el diablo, hermano, no crea que pensó y dijo, bueno, verdad, lo voy a dejar en paz, voy a dejar que haga lo que él quiere, voy a dejar que cumpla su propósito, voy a dejar que él, verdad, realice lo que Dios quiere en él. Sino que dice la Escritura que a partir de ese momento él empezó a maquinar en contra de Cristo la manera, hermano, de destruirlo. En varias ocasiones él trató, hermano, de hacerle daño físicamente a través del mismo pueblo judío, a través de los fariseos, a través del sacerdocio, a través de aquellos, hermanos, que conocían la ley. En una ocasión, cuando por primera vez se presenta delante de todos ellos y le dan el libro de las Escrituras, dice, para que él lo leyera, dice que él leyó el pasaje donde dice, verdad, porque el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas, verdad, a los cautivos. O sea, empieza a decirle la Escritura, y dice que en ese momento, al terminar esa palabra, él se detiene y les dice, hoy se cumple delante de vosotros esta palabra. Dice que en ese momento en la sinagoga, en el templo, donde se encontraba, pasó algo increíble. Empezó la gente como, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Cuando usted estudia, hermano, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, cuando usted, hermano, empieza a estudiar, hermano, el sistema religioso judaico, usted se va a encontrar primeramente que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, cuando ellos tenían la ley en su mano, ellos los días sábados que se reunían en el templo o en las sinagogas para guardar el Sabbat, ellos no interpretaban la ley, no interpretaban la ley, ellos leían la ley. O sea, ellos se ponían, hermano, y el que le tocaba leer, leía. No había versos, no había pasajes, no había, hermano, solamente decía el libro y no había ni versículos, era una lectura. Ellos se paraban y leían la parte que a ellos les tocaba leer de la palabra de Dios, pero ninguno de ellos tenía el poder de interpretar la Escritura. O sea, no es como el día de hoy que usted se sienta, viene a escuchar la palabra, nosotros tocamos un punto y luego, hermano, extendemos, hermano, la predicación sobre esa Escritura, meditamos en ella, la escudriñamos y, hermano, ya usted se va con una idea más clara de lo que aquí está diciendo. En los tiempos de la ley eso no era permitido. Mucha gente piensa que cuando el Señor Jesucristo dijo eso, lo querían apedrear o querían hacerle daño porque Él se asemejó a Dios. No. Lo que Él hizo fue lo que les causó la conmoción. ¿Cómo era posible que un hombre, hermano, haya tenido ¿cómo se dice? El atrevimiento de interpretar lo que Dios estaba diciendo en su palabra? Eso, o sea, eso no era así.
Sí, hermano. Entonces, cuando se leía, ellos nada más se quedaba en la mente lo que... Si, La lectura. si Dios les quería revelar a ellos, o... Es que en la ley, vuelvo a repetir, en la ley era una lectura. La ley era un libro, por ejemplo, que contaba las historias, por ejemplo, de los profetas, que contaba, por ejemplo, las victorias de los reyes, que contaban, ¿verdad?, las historias del pueblo de Israel, que contaban la grandiosidad de Dios. Así que ellos no tenían que interpretar nada de eso, ellos simplemente leían el pasaje y todos los que estaban a su alrededor se conformaban con eso porque estaban escuchando una historia de tiempos pasados que Dios había hecho en el mismo pueblo en diferentes tiempos. Por eso cuando Cristo viene, Cristo trae una cita bíblica de la ley en el día, hermano, en que a Él le toca leer y Él la interpreta. Y le da la interpretación y ellos en ese momento no entienden qué es lo que está pasando. Y uno dice que lo querían apedrear, otros lo querían aventar por un despeñadero. Pero dice que el Señor pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Sí? Así que imagínense lo que el diablo, hermano, quería hacer. El diablo constantemente usó al mismo pueblo con el único propósito de hacerle daño, de que él no resistiera, de que él, verdad, estuviera constantemente acechado y presionado para que de esa manera pues no lograra el propósito que Dios había puesto en la vida del Señor Jesucristo. Cuando miramos a Cristo Jesús y seguimos caminando y avanzando en la vida de Él a grandes pasos, vamos a encontrar que el Señor Jesús, ¿verdad?, conforme iba avanzando, iba propagando el reino de Dios en la tierra, iba, ¿verdad?, trayendo el mensaje de Dios a los hombres, venía trayéndoles una nueva visión del reino de los cielos, pero el diablo estaba maquinando de qué manera destruirlo, acabarlo, y una de las cosas, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña es que la muerte del Señor Jesucristo, dice que, hermano, fue una muerte en la cruz. Cuando nosotros miramos la muerte del Señor Jesús y todo lo que tuvo que pasar, primero voy a tocar la primera parte en esto de la muerte de Cristo. Cuando miramos a Jesús, ¿verdad?, yo creo que el diablo estuvo buscando en todo momento las partes más débiles, hermano, en la vida de Cristo. Estuvo buscando qué áreas eran las partes en las que él podía lograr más en la vida de Jesús. Jesús, hermano, aunque fue una persona, la Biblia nos cuenta, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, muy fuerte en el espíritu, y fue una persona que hacía cosas grandes, tenía, ¿cómo se dice?, gran autoridad y poder. Había algo en él que no, hermano, se miraba trabajado o no se había esforzado mucho en trabajar, y era su físico. El Señor Jesucristo nunca fue un guerrero como lo que nosotros conocemos, que pelean, que luchan. El Señor Jesucristo nunca peleó ni luchó físicamente. Él nunca se ejercitó, hermano, por ejemplo, haciendo algún tipo de ejercicio corporal o físico para mantenerse en forma. Así que, hermano, cuando miramos la cruz, la Biblia dice que esto de por sí ya era una vergüenza. Morir en la cruz, hermano, era una vergüenza. El pueblo judío sabía que la Biblia tenía una parte, hermano, ahí que hablaba acerca de que si una persona colgaba de un madero, esa persona era maldita. Así que imagínense, eso ya era una vergüenza. Que un judío, hermano, llegara a morir en una cruz, en un madero, eso era, hermano, lo más triste y lo más lamentable que le podía pasar a un judío. Oiga bien, así que el diablo empezó a mirar esto. Cristo no fue el primer hombre que fue crucificado. En Roma se crucificaban a muchas personas, hermano, a muchos pueblos que ellos lograban tomar. Era un sacrificio que ellos hacían para darle escarmiento a toda la gente que estaba, hermano, mirando, ¿verdad?, el poder de Roma. Así que pensar, hermano, el diablo empezó a mirar a Cristo y él se dio cuenta que intelectualmente no podía hacer nada contra él.
Cristo, hermano, conocía la ley, conocía, hermano, la palabra de Dios. Cristo tenía poder y autoridad por el Espíritu Santo, hermano, de tal manera que aún reprendía a los demonios y los demonios tenían que salir huyendo, dando alaridos. Así que no podía hacer nada con eso. Pero Cristo Jesús nunca levantó pesas. Cristo Jesús nunca hizo un ejercicio corporal. Entonces el diablo pensó que la única manera de poder lograr que el propósito de Jesús no se cumpliera era haciendo, hermano, un tipo de ¿cómo se dice? ¿Cómo podremos decir? De ataque en contra de su persona, de su físico. Por eso cuando usted mira la palabra de Dios, dice la Escritura que todos los ataques que el Señor Jesucristo recibe desde el momento que lo toman preso para llevarlo al Sanedrín, todos son ataques físicos. O sea, Él quería que Cristo se doblegara. Imagínese al Rey de la Gloria, al Señor Santo, hermano, al Dios Todopoderoso, y siendo atacado, golpeado, ultrajado, humillado, escupido, dice su palabra. Imagínese por un momento, hermano, lo que aquí estamos mirando. El diablo pensó y dijo, no lo va a lograr. Mucha gente dice, oh, Satanás no había leído Isaías capítulo 53, donde se nos habla acerca del sacrificio de Jesús. ¿Verdad que sí? Mucha gente piensa que Satanás no sabía esa parte de la Escritura. Le tengo una noticia. No, Satanás conoce la palabra de Dios y la conoce muy bien. Pero lo que él pensó, hermano, es que Cristo no iba a poder resistir. Diga usted. Entonces Satanás no nos conoce. Y bien, hermano. Porque no conoció a Jesús, quién era. Sí lo conoció. No, pero cuando era de niño, pues. Sí lo conoció. Sí. Quiero decirle, desde pequeño, no le digo que desde chico quería matarlo, ¿sí? Pero durante el tiempo de su crecimiento, el Señor Jesucristo estuvo protegido por la mano de Dios, hasta llegado el momento en que Él tuviera que enfrentar su ministerio, porque el propósito de Él era salvar a su pueblo de su pecado. Amén. Y hasta el tiempo, hermano, en que el Espíritu Santo viene y lo lleva al desierto, a partir de ese momento, la lucha inicia, como decimos, cara a cara en contra del mismo diablo. Recuérdese que el diablo vino a ¿qué? A hurtar, quería robarle el propósito que Cristo tenía de venir a esta tierra, ¿qué? Hermano, a salvar al mundo de sus pecados. Quería matarle, hermano, esa fuerza, ese poder, esa autoridad para que no lograra el propósito de Dios en su vida. Quería destruirle, oiga bien esto, el propósito de Dios en él. Ponga mucha atención. Imagínense, hermano, lo que estaba sucediendo. Cristo Jesús se encuentra en un grave, hermano, atolladero, porque resulta que ahora está enfrentando, hermano, un castigo físico que él nunca había recibido, que nadie jamás le había dado. ¿Se recuerda lo que le dijo, hermano, ¿cómo se llama el que se lavó las manos? Pilatos. Él le dijo, si tú, verdad, me dijeras ahorita, yo podría, verdad, parar que te crucificaran o que te hicieran daño. Y él le dice, si mi Padre, verdad, no te diera esa autoridad, tú no podrías hacer nada. Cuando nosotros miramos lo que hicieron con Jesús, verdaderamente nos impacta, hermano, todo lo que lo golpearon, hermano, todo lo que hicieron con él, hermano, de que la verdad, ¿cómo pudo resistir tanto? ¿Sí? Sí, yo le digo, si aún mirándolo el día de hoy en una película, viéndolo, hermano, cómo lo exponen en una película, hermano, nos toca el corazón de mirar tanta violencia, de mirar tanto dolor, de mirar tanto ataque, tanto odio, tanto rencor en contra de él, que hasta, hermano, muchas personas que miraron esa película de la Pasión salieron llorando de mirar, hermano, lo que estaba sucediendo.
Cuando usted, hermano, mira solo esto, imagínese estar mirando el sacrificio, mirar, hermano, lo que le estaba pasando a Jesús en carne viva. Le aseguro que muchos de nosotros nos hubiéramos, hermano, desmoralizado. Cuando miramos, hermano, lo que el diablo estaba tratando de hacer era vencerlo, era que él no lograra, era que él dijera no puedo, era que él dijera, Señor, yo hasta aquí llego, yo no doy más, Señor, yo no puedo más con esto. O sea, Satanás quería que el propósito que Jesús estaba, hermano, llevando a cabo se viniera abajo, que en cualquier momento, en ese, hermano, ¿cómo se llama? Calvario, le llamamos Calvario, hermano, en que empieza todo su dolor y su martirio, en cualquier momento el diablo estaba esperando que dijera, ya no va a poder, ya, se acabó, hasta ahí llegó. O sea, el diablo creía que Cristo se iba a dar por vencido. ¿Y qué es lo que sucedería? El propósito de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasaría con él? El propósito hubiera sido hubiera sido robado, hubiera sido matado y hubiera sido destruido. ¿Sí? El propósito que Cristo Jesús estaba, hermano, llevando a cabo hubiera sido hecho pedazos. Eso era lo que el diablo quería que le sucediera al Señor Jesucristo. Eso era lo que él estaba buscando en el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que a pesar, hermano, de los clavos, nomás por un momento piense lo que le voy a decir. Imagínese, hermano, en este día, piense en este momento, que usted, hermano, aquí en este momento, alguien viniera y le pusiera, no un clavo, una alcayata. No sé si conozcan lo que es una alcayata. En aquellos tiempos no se tenía la tecnología de nuestro tiempo, así que no eran clavitos redondos, bonitos, lisitos. Eran unos fierros que se forjaban, hermano, en otro fierro con calentamiento y se les daba punta y eran cuadrados, tenían como cuadrado y la cabeza gruesa. Entonces eso tenía una punta muy afilada. Imagínense que a usted lo ponen y le clavan ese clavo en cualquier parte de su mano. Imagínense el dolor que representa eso. Pero ahora se lo voy a poner más entendible para usted. Imagínese que ese mismo clavo se lo pongan a usted en medio de la coyuntura de sus pies. Aleluya. ¿Se imagina el dolor, hermano, que sintió el Señor cuando le pusieron ese clavo, hermano, y dejaron caer aquel martillazo? El dolor que sintió cuando lo levantaron y todo su peso quedó sostenido en los clavos y el peso de su cuerpo en el clavo del pie. ¿Sabe lo que es ese dolor? Aleluya. Y aún así, hermano, lo que el diablo nunca pensó era que, hermano, físicamente Cristo nunca hizo ningún tipo de trabajo para poder lograr que su cuerpo estuviese fuerte o resistente, o que hubiera hecho cosas, hermano, que se comportara como un guerrero, que estuviera dispuesto a morir, hermano, en batalla, luchando, y nunca hizo nada de eso. Pero el Espíritu de Jesús siempre estuvo siendo fortificado por la oración y el ayuno. Aleluya. Así que cuando el diablo pensaba que Cristo se iba a dar por vencido porque su físico estaba siendo atacado, nunca miró, hermano, lo que dentro de él estaba sucediendo. El Espíritu estaba dispuesto para llevarlo hasta el último momento en el sufrimiento y el dolor de aquella cruz. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en la mente de Jesús estaba un propósito, y el propósito era salvar al pueblo de sus pecados. Bendito sea el Señor. Y Cristo cumplió el propósito. Dele gloria a Dios. Oiga bien eso. Pero ahora vamos a ir al Salmo 138, verso 8. ¿Quién me lo lee?
Salmo 138. Y el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así dice. Dice que Él cumplirá, ¿qué? Su propósito en mí. Dígale que está a su lado, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pongan mucha atención, hermano, aleluya, en esta noche. Esto es algo muy interesante y muy importante. Todos sabemos que Satanás no pudo contra el Señor Jesucristo, ¿verdad que no? Bendito sea el Señor. ¿Verdad? No pudo contra el Señor Jesucristo. Jesucristo cumplió su propósito en la cruz del Calvario. Él cumplió el propósito. Él salvó a su pueblo del pecado. Él salva a la humanidad de su pecado si la humanidad se acerca a Él, ¿verdad que sí? Pero el Salmo 138 dice algo muy interesante en el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, aquí tenemos otro propósito. Ya miramos cuál es el propósito del diablo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es el de hurtar, el de matar y destruir. El propósito de Cristo era ¿qué? Salvar a su pueblo de su pecado. Pero el propósito de Dios en nosotros, ¿cuál es? Que lleguemos hasta el fin. Aleluya. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es el propósito entonces del Padre en nosotros. Cuando miramos ahora al diablo, el diablo ya sabe que Cristo Jesús logró su propósito en la vida nuestra. Nos dio la oportunidad de ser salvos de nuestros pecados. Amén. Gracias a Dios tenemos la salvación. Dios nos ha dado la salvación por gracia. No he tenido que pagar nada. Cristo Jesús me dio su perdón. Bendito sea el Señor. Pero ahora hay algo. Ahora dice que Dios puso un propósito en nuestra vida. Entonces, si Dios puso un propósito en nosotros, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? ¿Y qué es lo que nosotros, hermano, ahora tenemos que, hermano, mirar, ¿verdad? En nuestra vida. En San Juan capítulo 15 y el verso número 15, por favor, alguien que vaya y lo lea rapidito. San Juan capítulo número 15, no se le olvide lo que dice el Salmo 138:8. ¿Quién me lee? San Juan 15:15. El Evangelio San Juan 15:15. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Muy bien. Dice que ya no ¿qué? Ya no llamaré siervo. Ya no me llamará siervo. Sí, ¿verdad? Sí, siervo. ¿Con S o con C? Con S, siervo. Ya no me llamará siervo, sino que me llamará amigos. Amigo. ¿Sí o no? El propósito de Dios ahora en la vida nuestra es que usted y yo nos convirtamos en amigos de Dios. Fíjese bien, uno de los problemas más grandes que enfrentamos en nuestra vida personal como cristianos es que nosotros, hermano, no entendemos el propósito a veces que Dios está persiguiendo en la vida nuestra. El propósito de Dios es que usted aprenda a ser amigo de Dios. Que usted, hermano, entienda que todo lo que Cristo hizo, todo lo que Dios ha hecho, hermano, en la vida de Jesús y en la vida del hombre, es con el único propósito de acercarse a nuestras vidas. Miren, cuando Dios hizo a Adán, allá en el capítulo número 3 del libro de Génesis, dice que Dios hizo a Adán y Dios bajaba por la tarde a platicar con Adán. ¿Verdad que sí? O sea, Dios buscaba
a Adán, a su creación, y él venía y me imagino que se pasaba un buen tiempo platicando con Adán. ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Es verdad que cómo te la pasaste? ¿No? ¿Verdad? Me imagino que tenían una conversación, hermano, muy bonita. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería en la vida de su creación era una amistad, una relación amistosa. Mire, cuando nosotros hablamos de la amistad, ¿ustedes tienen algún amigo? ¿Qué es lo que pasa cuando usted va a visitar a ese amigo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se la pasa? Me da mucho gusto verlo. ¿Le da mucho gusto verlo? ¿Qué otra cosa? Queremos practicar todo lo que no hemos practicado. Oiga, se nos va el tiempo de volada, hermano. ¿Verdad que sí? Empezamos a platicar de cosas y verdad que es muy raro que estemos aburridos, sin ganas. A veces no queremos ni irnos. ¿Por qué? Porque hay una amistad, porque hay un deseo de estar con esa persona, porque nos sentimos, hermano, tan contentos, tan felices, hermano, de estar con ellos. Aleluya. Cuando nosotros miramos, hermano, la palabra de Dios, hay un proverbio, ahorita no sé, no lo tengo, sí, Proverbios 17:17, vean lo que dice Proverbios 17:17. En Proverbios 17:17, ahí va a hallar algo muy interesante. ¿Qué dice Proverbios 17? A ver, un rápido así, aleluya. Ajá. ¿Qué dice? 7 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Aleluya. ¿Oyó eso? Un amigo es, hermano, como un hermano. Por eso Cristo dijo, ya no los voy a llamar siervos, ahora van a ser como mis hermanos. Vamos a tener una relación amistosa, porque ese es el propósito que Dios persigue en la vida nuestra. Pero el propósito del diablo es hacer que tú nunca llegues a ser amigo de Dios. ¿Eh? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, lograr que el propósito se cumpla en nuestra vida? Que Dios cumpla ese propósito en nuestra vida. La Biblia nos habla de un hombre llamado Enoc. ¿Se recuerda en el principio? ¿Quién fue Enoc? Enoc fue amigo de Dios. Caminó con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ya, vente. Se lo llevó. ¿Sí o no? Cuando usted mira en la palabra de Dios, encontramos a un hombre llamado Abraham. ¿Se recuerda de Abraham? ¿Quién fue Abraham? ¿Tenía una Biblia como la de nosotros? ¿Tenía, hermano? No, pero sin embargo Abraham comía con Dios, platicaba con Dios, era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, hermano, en la vida del hombre. Eso es lo que Dios está esperando, que usted y yo seamos para Dios. Pero cuando nosotros, hermano, no vengo a la iglesia, no me gusta orar, no leo la Biblia, no estudio, hermano, ¿cómo puede usted decir, hermano, que está experimentando lo que Dios quiere para su vida? ¿No se da cuenta, hermano, que el ladrón viene a qué? A robarle, quiere robarle esa bendición, quiere quitarle a usted el privilegio de que usted se convierta en un amigo de Dios, y usa todo lo que él puede, la pereza, la flojera, hermano, las cosas que tiene a su alrededor, todo lo que hay, hermano, a su alcance, lo va a utilizar con el único propósito de que no se logre el propósito de Dios en ti. Que no se logre el propósito de Dios en la vida tuya. Aleluya. Mire, vaya a Zacarías capítulo 13, verso 6. Zacarías 13:6, para que usted vea que lo que le estoy diciendo es de verdad. ¿Qué dice la escritura? Zacarías 13:6. Hoy es un estudio distinto. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. A ver. Volvamos otra vez y leamos ese pasaje, porque yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que ahí acaba de leer el hermano. Léalo recio, hermano. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido
en casa de mis amigos. O sea que nosotros se lo hicimos. Hay un canto que dice que allá en el reino de los cielos hay una obra nuestra y son las heridas de sus manos. Aleluya. ¿Sí? Zacarías 13:6, nunca se le olvide. ¿Sí? ¿Quiénes lo hirieron? ¿Quiénes lo hirieron? Sus amigos. Sus amigos. ¿Sí? ¿Usted esperaría algo así de un amigo? Muchas veces sí lo hacen. ¿Esperaría algo así tan doloroso y lastimoso como eso? ¿Sí? ¿Se está dando cuenta del propósito del diablo? ¿Se recuerda cómo Dios empezó a platicar con Moisés? ¿Se recuerda cómo empezó a tener ese diálogo y esa plática con Moisés? Pero conforme Moisés fue conociendo a Dios, después era Moisés el que buscaba la presencia de Dios. Se subía al monte, hermano, durante 40 días, 80 días, hermano, a platicar con Dios. ¿Sí? Cuando estaba, hermano, caminando por el desierto, él entraba a la tienda y dice que Dios descendía a ese lugar. ¿A qué cree que entraba a ese lugar? ¿A qué llegaba a ese lugar? A tener una plática con su amigo. A tener una plática, hermano, con Dios. Cuando usted empieza a mirar la palabra de Dios, hermano, este es el propósito que Dios quiere cumplir en usted. Él quiere ser su amigo. Nosotros somos hijos de Dios, es verdad. Somos hijos de Dios porque aceptamos el perdón de nuestros pecados a través del Señor Jesucristo. Pero a partir de ese momento, Dios está esperando que usted descubra cuál es el propósito que ahora Dios quiere en la vida tuya. Imagínese que en este día se muera. Dios no lo quiera. Usted se muere en este día. Bendito Dios, aleluya. Dios se goza en la muerte de sus santos. Amén. Usted se muere el día de hoy. Gloria a Dios. Y llega al cielo. Y usted no es amigo de Dios. A ver, platíqueme. No me va a conocer. ¿Quién eres? ¿Se recuerda de las 10 vírgenes? Es una parábola que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? O San Lucas, perdón. Encuentra usted la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se recuerda que las 10 tenían aceite? ¿Qué quiere decir eso? Las 10 eran creyentes, las 10 venían a la iglesia, las 10 estaban aquí, hermano, escuchando su palabra, pero 5 de ellas, y 5 eran prudentes y otras imprudentes, ¿verdad que sí? Pero si lo miramos más detenidamente, vamos a decirlo así, 5 eran amigas de él. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuando se les empezó a acabar el aceite, dice que corrieron a comprar, ¿verdad? Porque no pudieron quitarle a las que tenían. Y en ese momento viene el esposo, abre la puerta, entran las 5 y cuando las otras vienen otra vez con sus lámparas, tocan la puerta. ¿Sí o no? Y les pregunta quiénes son. Y somos las otras 5, ¿verdad? Yo imagino, soy fulana, soy... Y les contesta una voz de adentro y le dice, no las conozco. Es como que ya sabe que viene la amiga a la casa y no tenga comida, no tenga nada que ofrecer. Tiene que estar uno, si ya sabía que venía, tenía que estar preparada, ¿verdad que sí? Pero cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, imagínense que nos moremos el día de hoy, llegamos al cielo y ¿qué vamos a hacer? Si nos aburre, hermano, las cosas de Dios, si a usted le aburre, hermano, su palabra, si a usted le aburre la iglesia, si a usted le aburre venir a los servicios, le aburre la oración, yo le pregunto, ¿a qué va el cielo? ¿Sí? ¿A qué va el cielo, hermano? Si usted no tiene ese deseo, hermano, de conocer más a Dios, de platicar con Dios, de estar con Dios, de entrar a su presencia, yo le pregunto, ¿a qué va el cielo? ¿Sí? Porque a nosotros, hermano, si nos habla un amigo, venga, te lo invito, vamos a tener fiesta el fin de semana, venga, hermano, no me dice 2 veces, voy a hacer mis arreglos y ahí te caigo, aleluya.
Y desde que llegamos, ¿qué hacemos? Hermano, nos divertimos, platicamos, comemos, hermano, nos damos un abrazo. Hermano, hombre, no nos ajusta el tiempo para convivir. Y nos sentimos contentos y felices, hermano, de estar allí, aleluya. Si pudiéramos, nos quedábamos más tiempo. Y hasta a veces le decimos, mira, esta semana no voy a poder, pero en cuanto pueda, aquí vengo otra vez. Dios está esperando a alguien, hermano, que sea su amigo. Pero el diablo quiere que tú no lo seas. ¿Sí? ¿Por qué no quiere que lo seas? Porque dice la Escritura que Él vino ¿a qué? Vino a robarte esa bendición. Vino a matarte ese deseo. Ay, yo prefiero la televisión. Hermano, dígame un verso de memoria. Ay, no, pero dígame la novela del día. ¿Quién sabe hasta qué capítulo va y cómo se llaman los personajes? Aleluya. Oh, no. Pura serie, ¿verdad? Miren qué bonita está la hermana. Aleluya. Tampoco. Yo tampoco, hermano. Pero ¿a qué viene el diablo? Viene a matarte ese deseo. A que cuando abras la Biblia empieces, ay, qué cansado estoy. Mañana la leo. Ahorita no, mañana, Señor. ¿Qué? ¿Y qué dice el diablo? Lo vamos logrando. Lo estoy logrando. ¿Sí o no? ¿Se recuerda cuando Juan, el apóstol amado, lo presentan en la Santa Cena y él está, ¿verdad?, recostado, dice, en el pecho de su maestro, en el hombro de su maestro? ¿Sabía usted que mucha gente malinterpreta esa cita bíblica y que la usan hasta los homosexuales para decir que Juan era homosexual? ¿Verdad que sí? Oiga bien esto, pero oiga bien para que vea cuando una gente, y muchos de nosotros nos decimos, pues, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Cuando nosotros los hombres, para que ustedes sepan, tenemos una amistad, y nos de verdad tenemos una amistad, nosotros hacemos algo. Lo que la Biblia quiere decir cuando dice que se recostó, no quiere decir, hermano, que estaba, ¿cómo se dice? Ahí así como lo presentan como homosexual. No, venga, hermano Juan, venga para decirles cómo parece, venga por acá. Va a salir en televisión mundial, venga, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando hay una persona, hermano, que son amigos y que somos amigos, lo primero que hacemos cuando estamos juntos, ¿sí? O sea, eso es lo que estaba haciendo Juan con Jesús. Juan estaba con él. ¿Por qué? Porque Juan era su amigo. Por eso, cuando usted mira el Apocalipsis, dice que Juan estaba mirando, hermano, como en visión, y él vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y cuando lo vio, dice que lo miró de tal manera que cayó como muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y lo levantó. Y le dijo, ven, escribe lo que ves. Oiga, pastor, una pregunta. Diga usted. ¿A este Juan lo pusieron en una charola para freírlo? Así es, dice, en la historia dice eso. Pero no pudieron hacer nada. ¿Verdad que no? Cuando usted, hermano, mira esto, ¿se recuerda cuando Pedro negó al maestro? ¿Qué esperamos que hiciera el Señor Jesucristo con Pedro por lo que hizo? ¿Verdad? Que le dijera, ¿saben qué? Dejen a Pedro, ese no es amigo. Me negó 3 veces, hasta con maldición, dijo que ni me conocía. ¿Verdad que pudo haber dicho el Señor eso? Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Fue y buscó a su amigo Pedro. Y lo primero que le pregunta es, Pedro, ¿me amas? Yo le pregunto a usted, ¿ama al Señor Jesucristo de verdad? Porque cuando usted dice en la Escritura que el verdadero amigo ama más como un hermano, cuando usted tiene un amigo, es más que un hermano. ¿Se da cuenta? A veces nosotros decimos, yo amo a Dios. Hermano, mira, simple y sencillamente, aquí se mira el amor que tú tienes por Dios. Dios ya no te quiere llamar siervo, te quiere llamar amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amiga? ¿Sí? Pero ¿quiénes son esos amigos? Los que tienen tiempo. ¿Para qué? Para buscar la presencia de Dios.
Los que tienen tiempo, hermano, para escudriñar cada día su palabra y gozarse en ella, para deleitarse en su presencia y pedirle al Señor, Señor, acuérdate de mí, Señor. Diga usted. Es que cuando uno se mete en la palabra del Señor es algo fuera de este mundo. Te metes en oración con el Señor, es algo fuera de este mundo. Yo me imagino que Moisés iba a la presencia del Señor y decía, ahí voy a dejar este mundo y voy a dejar con mi amigo. ¿Verdad que sí? O sea, es algo que el mundo no puede entender. Que los que no han conocido la presencia del Señor no entienden. Sí, amén. Qué glorioso es estar cerca del Señor. Pero no hablemos del mundo, hablemos de nosotros, los que hemos conocido a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Vaya conmigo a Proverbios 18:24. ¿Quién me lee Proverbios 18:24? Ya vamos a terminar, hermano. Aleluya. Espero que esté siendo de gran bendición esta palabra para su vida. Y espero que esta palabra sea atesorada. Dígame. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Léalo otra vez para que lo escuchen todos bien. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Así dice. Amigo es más unido que un hermano. ¿Cómo ve eso? Hermano, es verdad. Le digo, es muy difícil cultivar una amistad. Es muy difícil, hermano, cultivar una amistad. Y el diablo lo sabe a la perfección. Su propósito con Jesús no se logró. Pero él trata de hacer que la iglesia pierda ese propósito que Dios tiene para ella. ¿Por qué cree que hay tantas iglesias vacías el día de hoy? ¿Por qué cree que hay tantas iglesias solas? ¿Por qué cree que hay tantas iglesias durmiéndose? ¿Por qué cree que hay tantas iglesias que les parece un fastidio, hermano, la congregación? ¿Por qué? Porque el diablo les ha robado, les ha matado y les ha destruido ese propósito. Por eso el salmista decía que él, cuando venía a la casa de Dios, entraba por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, con júbilo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque venía a la casa de su amigo. Dios dijo de él, hey, él tiene el corazón conforme a mi corazón. Pero ¿quién era David? Era aquel jovencito que, cuidando las ovejas, tenía una relación con su Señor. Tenía esa presencia maravillosa cerca de él, aleluya. Porque a nosotros, hermanos, nos cansa y nos aburre. Vamos a tener ayuno y oración y brillan por su ausencia. Ay, ¿por qué? Porque te faltan estar con Dios. El hombre de Dios busca la presencia de Dios. En la oración, hermano, queremos estar con Dios. El propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestras vidas. Porque de lo contrario, hermano, si llegases a morir, Dios no lo quiera, hoy o mañana o antes de que este año termine, qué tristeza. ¿Qué vas a hacer en el cielo? ¿De qué vas a hablar con Dios? ¿De qué vas a... dime, si no, ni siquiera tienes tiempo, hermano, de prepararte a ti mismo, conociéndole más y más en su palabra. ¿De qué vas a hablar con Dios allá? Te vas a aburrir allá en el cielo. Allá no va a haber televisión ni la novela del Chapo, hermano, a través de la serie. O ya está uno. Luego le paso el número. Imagínense, hermano, allá, hermano, yo no sé si usted tenga alguna expectativa o haya algo en su corazón que a usted le motive, hermano, a decirle a Dios, Señor, si es posible, llévame hoy a tu presencia. Pero si no lo hay, debería de preguntarse, hermano, si el diablo no le está robando a usted y matando y destruyendo la bendición de ser amigo de Dios. Póngase de pie, hermano, aleluya. Hoy día, voy a terminar con esto, el diablo
Sigue trabajando activamente. Él sabe que todos los que vienen a este mundo vienen con ese propósito. Vienen con el propósito de Dios de que algún día se conviertan en sus amigos. Por eso, hermano, es que las leyes cada día son más cruentas en contra de los niños. Y usted puede ver, por ejemplo, el aborto que mata a los no nacidos aún. ¿Y qué vemos, hermano? Que no es sino el propósito del mismo diablo que está tratando de ¿qué? De destruir el propósito de Dios en la vida de ellos. Miramos a los que se suicidan, a los que se dan un palazo, a los que, hermano, hacen algo contra su propia vida. Hermano, lo único que el diablo está haciendo es matando, está destruyendo esa vida. ¿Para qué? Para que nunca se cumpla el propósito que Dios tiene para la vida de ellos. Yo le digo a usted en esta tarde, ponga atención a su vida espiritual y no permita que el diablo, en el capítulo número 10, verso 10 del libro de San Juan, le robe esa bendición. ¿Por qué? Porque San Juan en el capítulo número 10 y verso 10, con esto termino, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos toda honra y gloria. No hay nadie como tú. A tu nombre sea la gloria, Señor. Nos regocijamos en ti, Padre. Bendito sea tu nombre y bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, por esta presencia maravillosa. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta noche que hay un propósito para nuestras vidas. El diablo, Señor, lo sabe perfectamente bien. Él ya no puede ser tu amigo. Él ya no puede entrar al reino de los cielos. Pero Él sabe que nosotros sí, Señor. Pero Él trata de robarnos, Señor, ese propósito. Él trata de matar en nosotros ese deseo de ser cada día tu amigo, Señor. Él trata, Señor, de destruirnos, Señor, en nuestro corazón el deseo de buscarte, el deseo, Señor, de estar en tu santa presencia, el deseo de buscar, Señor, cada día, oh Padre Santo, estar cerca de ti, mi Dios.